Bueno, muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Sebastián Viceva, soy médico residente del Hospital Metropolitano de tercer año. Vamos a continuar con el siguiente caso. Básicamente, les voy a hablar de un paciente masculino de 37 años de edad con el antecedente de un accidente haciendo su actividad deportiva, específicamente estaba jugando fútbol. Sufre una caída con un mecanismo de una hiperflexión dorsal. Acude al sistema de emergencias en ese momento, en el cual les realizan unas placas y una tomografía que les voy a indicar. Lamentablemente la radiografía se perdió entre este cambio de casas de salud, pero el paciente nos ayudó proporcionando la tomografía. Básicamente la consulta del paciente cuando llegó a la primera casa de salud fue un dolor y una deformidad en muñeca izquierda. De lo que se pudo recabar de las primeras imágenes de este paciente, podemos tener la tomografía, tanto sus cortes coronales, donde si vamos avanzando y vamos viendo, vamos a ver un trazo fractural a nivel articular, que si vamos descendiendo en los cortes tomográficos, podemos ver una combinación a nivel metafisiario. Si presentamos más cortes, tanto en un corte axial, podemos ver una combinación metafisiaria y el gap que tenemos a nivel en radio distal. Con esto, para nada más acotar, que no hay mucha discusión acá, el paciente obviamente tiene una fractura de radio distal con una comisión metafisiaria, y creo que aquí no va a haber más discusión, que el tratamiento va a ser un tratamiento quirúrgico, en el cual va a ser resuelto con una reducción abierta más una fijación interna. Ahora, el paciente le hicieron este procedimiento, y a ustedes quiero presentarles estas radiografías. Y con esto, preguntar al staff qué opinan sobre estas radiografías, que son las postquirúrgicas inmediatas de este paciente. Alguien tal vez en el staff que quiera opinar sobre la reducción, sobre la fijación que tiene este paciente, el por qué ese clavo quiste, posiblemente una inestabilidad radiocubital distal, y sobre la reducción que tenemos en este momento con este paciente. Bueno, yo estimo que la clavija distal está porque vieron que tenía inestabilidad y encontraron en ese gesto la posibilidad de mantener la reducción. No veo que esté tan mal reducido, es una fractura francamente compleja, es un partido que hay que jugar, o sea, fácil de acá empezar a decir, bueno, es un tornillo de más, de menos, la placa más a un lado, al otro, pero creo que es un partido que hay que jugarlo, ¿no? Y bueno, a mí particularmente esa clavija no me gusta, pero no porque no me guste, no he recurrido alguna vez a ella, ¿no? Lo que sí, cada vez que me pasó eso, con menos experiencia, lo que tendría que haber hecho para evitarla, lo tuve que hacer después al momento de sacarla. Perfecto. Estamos de acuerdo que hasta ahí la osteosíntesis, más allá de que esté mal o bien, es una osteosíntesis que no se puede hablar mucho de ella. Sí. Ok, perfecto. Bueno, sí hay algo un poco llamativo, ¿no? La traslación del carpo un poco hacia la parte de la carilla volar, ¿no? Eso es lo que está llamando la atención. Perfecto. Ahora, este paciente, solamente para contar un dato extra, todo esto le pasó hace un mes. Este paciente, estas son las radiografías postquirúrgicas inmediatas, y el paciente menciona ya después de un mes dolor casi constante, inclusive mayor al de la primera cirugía. Como les había comentado, llega a nuestra casa de salud con el mismo motivo de consulta, dolor y deformidad, el antecedente de un mes de esta cirugía, ahora en nuestra consulta un dolor constante, impotencia funcional, edema y dolor persistente. Dentro del examen físico, una deformidad en dorso y en borde radial, un edema 2/4, dolor a la palpación generalizada, rangos de movilidad limitados a la pronosupinación para ser precisos, heridas sin signos de infección o inflamación, el neurovascular distal estaba conservado, tenemos una foto clínica de cómo está en cuanto a la deformidad clínica, y déjame, no sé si se puede ver acá. Esto es igual un video que se grabó el propio paciente de cómo quedó con deformidad después de su cirugía. Con esta clínica, con este video de movilidad de paciente, vuelvo a preguntar. Las mismas radiografías.
tal vez pedirían, o sea, les llega a su paciente a su consulta, algún examen extra aparte de la radiografía que tenemos, que es esta, para poder llegar al origen del diagnóstico de ese paciente. ¿Por qué le duele tanto? ¿Por qué está deforme? ¿Por qué sigue todavía con una pronosupinación limitada? Tal vez alguien en el staff. ¿No tiene radiografía sin la clavija? No, de ahí le llega a este paciente con esto. ¿Algún examen extra que usted le solicitaría, Doc? Una radiografía nueva. Generalmente, en la parte privada, pero también en la pública, yo mismo voy y le hago la radiografía. O sea, esa es la conducta que tengo desde residente. El doctor Alcibar, que en paz descanse, nos daba en la cabeza cuando la radiografía estaba mal hecha. El problema es que estas radiografías realmente no están tan bien como para evaluar. Entonces, a mí me mata cuando veo una radiografía esta, digo, está mal hecha, y yo mismo voy y vamos al radio, me la ponen como tiene que ser, para yo poder evaluar inicialmente cómo quedó eso, ¿ya? Porque viene una consulta, segunda opinión. Y nada, le haría una radiografía nueva porque en la imagen clínica no tiene la clavija, entonces esto lo que tiene es después de esto, ¿no? Bueno, sin embargo, este paciente no se le resuelven las ideas nuevas, el paciente acude ya con una tomografía completa. Les voy a presentar la tomografía de este paciente, que es tratando sus cortes axiales. Tal vez pueden ir acotando un poco de cómo se ve ahorita la fractura, cómo se ve la osteosíntesis ahí, tal vez, tanto con sus cortes axiales. Voy a poner los cortes sagitales de esta fractura. Vemos un colapso completamente de la osteosíntesis, el mismo gap, fractura en trazo cizallante. Algo que acotar acá con estos nuevos cortes tomográficos para el staff, por favor. Estoy cuidado. A ver, pareciera que... Evidentemente hubo un desplazamiento secundario después de la osteosíntesis. Sería conveniente hacer una placa. En algún momento alguien le sacó la clavija, pero lo que más llama la atención es que esa traslación volar de todo el carpo se acentuó, y hay un fragmento ahí que no quedó sin fijación y arrastró por ligamento taxia todo el carpo hacia volar. Por eso presenta esa deformidad en el sector radial, pero es importante también consignarlo en una placa, porque en ese lapso del mes alguien le sacó la clavija, pero eso es algo secundario, porque hubiera tenido una subluxación del cúbito. O sea, acá hay dos problemas, uno el radiocubital y otro que la fijación no tomó algún fragmento polar muy distal, y eso provocó una subluxación hacia volar. El colapso de la misma. Tal vez alguien más con esta paciente, con esta tomografía, con esta deformidad y con esta sintomatología clínica, tal vez alguna opción de tratamiento como tal, para alguien del staff, ¿qué le harían a este paciente si les llegara con esto? ¿Cuánto lleva a operar? Un mes. Bueno, yo creo que hay que proceder a una cirugía de rescate directamente, con una... ¿Intentaría igual un abordaje por palmario, una placa solo palmar, doble abordaje? No, la idea es una cirugía de rescate. Con esto ya implementaría directamente una artrodesis parcial de muñeca con una presión de fosa pulmonar, y en función de eso ver cómo se comporta la realidad mental, y a partir de ahí hacer un gesto. No, pero me parece que ya a esta altura del tratamiento intentar la reosteosíntesis de esa fractura es muy complejo. ¿Tal vez alguna otra opinión? Yo realmente cuando evalúo estos casos siempre veo todos los cortes. Yo mismo las cojo y pongo en un programa y veo por todos lados para evaluar justamente eso, ver qué tanto tengo para poder reconstruir esa superficie del radio, la articulación radiocarpiana y la radiocubital distal. Si no es posible, se le digo al paciente, ¿sabes qué? No tienes estoc óseo, no se puede, no hay donde colocar nada, y termino en una cirugía de rescate. Si no me es posible, quizás intentaría hacer una artroscopía y ver realmente cómo está todo su comportamiento y evaluar los fragmentos, pero como quizá una opción, pero evaluar bien toda la tomografía para evaluar claramente el tamaño de los fragmentos, qué calidad ósea tengo para ver si puedo reconstruirlo, y si no puedo reconstruir, hay que hacerle una artrodesis. No tiene otra salida. Pues yo considero igual que debemos hablar con el paciente, ¿no? A ver qué es lo que le está buscando, porque eventualmente con el mes y medio que
conlleva, eventualmente todavía quiera no hacer una cirugía de rescate, sino eventualmente quiere mover su muñeca y quiere volver a sus actividades. Entonces, hacer un análisis profundo del caso, hablar con el paciente y darle las expectativas claras y la realidad, y a ver qué podemos hacer con eso. Una cosa, la artrodesis escafoseminar es a mi entender, es una muy buena operación porque deja movilidad del muñeco. O sea, hay que proteger lo que hoy tenemos ahí, que es la articulación miocarpiana, que todavía está funcionando y que si seguimos dando vuelta con esto se va a enfermar y a partir de ahí vamos a tener un problema. Entonces, esa articulación, o sea, con un compromiso extenso, articular, tanto el lado cubital como radial de la radiocarpiana, creo que ya es hora de decirle al paciente, bueno, o sea, vamos a preservar tu 60% buena de movilidad de muñeca y de esa manera no hipotecar el 100%. Ese es mi pensamiento. Bueno, yo, mi opinión es que no podemos evaluar completamente el caso sin tener de imágenes completas. Es decir, la información que nos da una radiografía, una radiografía es muy distinta a lo que nos pueden dar algunos cortes tomográficos. Entonces, estamos foja cero y peor que foja cero. Yo creo que la placa esa no está cumpliendo ninguna función, no está tomando ese fragmento volar, pero lleva un mes. Yo creo que todavía hay espacio para tratar de reconstruir esa muñeca. Es un paciente joven. Yo insisto, creo que hay que sacar estudios radiográficos completos o una buena tomografía y planificar, porque quizá ese fragmento con una placa gancho volar y con una placa de sostén, o quizá necesite algún tipo de placa de fragmento específico. Cuando no existían las placas ganchos, lo fijábamos con clavijas ese fragmento al resto de la metáfisis y poníamos la placa por encima. Es decir, yo creo que todavía antes de ir a una artrodesis tenemos posibilidades, pero necesitamos los estudios completos, o sea, tomar decisiones, es un poco hacer radiomancia, ¿no? Adivinamos cómo va a estar la radiografía y todo, hay que tener los estudios completos, pero me parece que se puede rescatar. Perfecto. Una pregunta. ¿Cómo estaba la función de la mano? Pero una supinación limitada. No, de la mano, de la mano. Conservado. Sí, completamente. Entonces, en este paciente obviamente se le diagnosticó como una complicación mecánica de su osteosíntesis previa. Se le intentó en segundo tiempo quirúrgico hacer una reosteosíntesis, retirando el material, haciendo una adecuada reducción y ocupando placas de fragmento específico, tanto una placa volar tipo gancho y una placa para columna radial. Y estas son las imágenes postquirúrgicas inmediatas del paciente. El paciente salió sin inmovilización, salió con solo un vendaje. Un detalle importante es que una vez recuperado el radio, probamos la estabilidad de la cervical distal clínicamente y estaba perfecto, funcionaba muy bien. Era más por el desplazamiento que tenía la inestabilidad que le habían notado. ¿Alguna opinión en cuanto a la reducción con placas de fragmento específico? Hola. No, realmente lo felicito. Tiene un resultado excelente. Muy buen resultado. Bien. Esto es un video de la parte clínica de la movilidad del paciente 3 semanas después, ya una vez retirado puntos, tenemos la cicatriz en muy buen estado, está haciendo, si bien es cierto, una cicatriz que ya está segunda vez abierta, pero por eso se le ve una fibrosis. Se hizo un abordaje también para la colocación de placa de la columna radial, exactamente, pero tenemos tanto una desviación cubital, una flexión y una pronosupinación conservada de este paciente 3 semanas postquirúrgico. Por supuesto. Una pregunta, ¿y la planificación preoperatoria de esta cirugía hiciste con la tomografía que vimos? Perdón, sí, la tomografía, con la tomografía. ¿Con eso fue suficiente? Pero no con los cortes que me enseñaste, sino con todo. Bueno. Con la tomografía. Sí, no, con todo la tomografía. Con esos 3 cortes no lo hicieron, ¿ves? Eso, simplemente eso. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, gracias.
Ya, ahora sí, al siguiente caso, a una pregunta.